dieron paracetamol, ya le dieron inhibidor de la bomba de protones, ya le pusieron una fórmula extensamente hidrolizada y la abuelita pues, ya le dio té de anís estrella. Nada funciona, ¿no? El bebé sigue llorando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dicen los padres cuando llegan a la consulta? O sea, ¿qué es lo que ellos se sienten y le dicen, señora, yo siempre les digo, ¿qué pasa con tu bebé? ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces los papás dicen todas estas frases que seguramente todos ustedes alguna vez han escuchado. Es que no duerme porque todo el tiempo tiene dolor. Eso dice la mamá. A veces es que se retuerce de dolor, ¿no? Y entonces uno escucha y escucha. Yo trato siempre de escucharlos, porque la verdad es que muchas veces es lo que la mamá necesita. Llora, siempre dicen, cuando lo apoyo, es que, y yo siempre pregunto, ¿y por qué crees que es la panza? O sea, ¿por qué le duele la panza? ¿Por qué tú dices que, duele, que muere de dolor de panza? Es que cuando lo apoyo sobre la pancita, es cuando más llora. Siempre dicen eso. Nada lo calma, nada le hace, ya lo llevé con muchos doctores, ya lo llevé con mi doctor de cabecera, ya lo llevé con el de la esquina, ya lo llevé con el que me recomendó mi prima, ya lo llevé y nada funciona. Y otra cosa que siempre dicen es, tiene cara de dolor cuando llora. Cuando llora, tiene cara de dolor. Yo me pregunto si algún recién nacido llora así como sonriente, ¿no? Pero bueno, ellas eso dicen y hay que escucharlas, ¿no? También dicen, se retuerce dolor. Entonces yo les digo, a ver, si yo ahorita mismo estoy aquí o sea, algo esto, pues seguramente van a decir, pues algo le pasa a esta señora, ¿no? O sea, le duele algo seguro. Pero un bebé que todos sus movimientos son involuntarios, que de pronto ya saben, ay, se reó. No, o sea, tuvo una fasciculación así del cachetito. Se estiran, ¿no? O lloran y hacen así. Pero para la mamá se retuerce de dolor, porque ella ya tiene en la cabeza que el cólico es un dolor. Y entonces, todo esto es lo que tenemos que escuchar con mucho detalle. Y pues bueno, el cólico se ve así, ¿no? El cólico se ve así. Un bebé que llora, 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 la mamá ya no sabe qué hacer, lo pone, lo quita, lo baja, le da de comer, lo desesperada, le canta, le grita a veces, o sea, porque es muy desesperante. Todos los que estamos aquí, si todos tenemos ya la experiencia de tener un hijo, pues es desesperante, ¿no? Yo con todas las herramientas, siendo gastroenteróloga, mi hijo me dijo, a ver, vamos a ver, ¿no? Sí, sí. O sea, ya lloró todo lo que tenía que llorar en su vida. O sea, yo siempre le digo eso, ¿no? Fue terrible. Y la verdad es que uno se desespera mucho y no sabes qué hacer y ya lo carga la abuela. Y si llega la suegra o la abuelita ahí, es que ya saben, ¿no? O ya están las mamás ahora actualmente, o ya están las mamás ahora actualmente en TikTok o en ChatGPT y entonces ya leyeron que no, lo que pasa es que a lo mejor tiene y ya hacen una historia. O la prima de la tía de la amiga ya le dijo que su bebé lo llevó al hospital y entonces se hace todavía muchísimo más ansiedad. Se ha reportado que entre 1,9 y 19,2% de los papás reportan síntomas de cólico. La verdad que a mí se me hace poquito, o a lo mejor porque yo soy gastro, pues a mí me llegan muchos niños, pero bueno, esa es como la incidencia en global. Hay un estudio, hay un artículo publicado en el 2022 en Latinoamérica nada más, que reportan un 7,4% y de estos niños con cólicos solamente en el 5%, o sea que vean, es bien poquito, la verdad es bien poquito. En solamente el 5% hay una causa orgánica, o sea, va a haber algo más, ¿no? Pero en el resto de los niños, pues nada, solamente es cólico de la cama. Los trastornos funcionales gastrointestinales, ustedes saben que hay muchos. Está el reflujo fisiológico, el vómito cíclico, la diarrea funcional, la disquesia del lactante, el estreñimiento funcional. Y el cólico del lactante, pues aparece más o menos en ese rango de edad. Mostrar, yo les quise mostrar más o menos, esta es una gráfica en el tiempo de los 0 meses a los 48 y como pueden ver el cólico actualmente en los últimos criterios que se revisaron, que son los de Roma 4 que ampliaron un poquito la edad,
comentan que generalmente aparece desde el mes o 2 semanas de vida, según la literatura, hasta los 5 meses de edad más o menos. Ya después de este tiempo, ya no podemos hablar de cólico. Y es muy difícil que un bebé en los primeros días de vida tenga cólico, porque en ese momento la verdad es que un bebé difícilmente llora, o sea, solamente duerme. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias del cólico lactante? Pues es una mamá muy desesperada, por sí ya está cursando con los baby blues, ¿no? Que son alteraciones. Es el shaking baby, ¿no? Que ya, o sea, así de la desesperación los agitan, ha habido problemas por esa situación. Y otro problema muy importante, la sobrealimentación, porque todo lo quieren resolver con leche, ¿no? Ya sea materna o fórmula, las mamás que no están dando lactancia, y entonces nos metemos en un problema y en un problema y en un círculo vicioso. ¿No se escucha? Algo así, pero acá se interfiere, así lo dejamos. Entonces, bueno, hay algunos factores de riesgo para presentar más o menos cólico de lactante. Hay un porcentaje de bebés que son maravillosos, que no hacen nada, ¿no? O sea, las mamás dicen, es que ni siquiera que hay bebé, y la verdad es que sí, pero no son los más, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a estos bebés, pues hay que buscar algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que son lactantes con alimentación mixta o predominantemente fórmula. O sea, por mucho, la lactancia materna va a ser un factor protector. Por eso es muy importante que nuestro papel de primer contacto sea fomentar la lactancia materna. Pero por muchas razones hay mamás que no pueden dar lactancia, por el trabajo, porque no pudieron, porque tuvieron mala orientación y tienen mucho dolor, porque sus bebés fueron pretérmino, por mil razones no siempre se puede hacer. Y bueno, pues sí es un factor que estos bebitos se alimenten con fórmula o que sea mixta la lactancia. Una madre migrañosa o con mayor nivel educativo son mamás más complicadas. Todos tenemos en el consultorio mamás de todos tipos, desde la de 17 hasta la de 53, y yo tengo una mamá ahorita de 53 años. Eh, Desde la mamá que viene del pueblito hasta la mamá que tiene doctorado, y mientras más sabe y mientras más capacidad intelectual y formación académica es más difícil, porque pues hacen más reflexión. Las mamás, pues que no tienen mucha formación, pues no se hacen tantas preguntas. Y las mamás muy jovencitas, pues ellas están en Bad Bunny y en el TikTok, ¿no? Pero las mamás de 40 para arriba, oh, estas son muy difíciles. Porque pues ya, a ver, ya vivieron, ya a veces unas tienen ya hijos más grandes, siempre dicen, es que mi otro bebé hace 10 años, ¿no? No hizo esto. Yo siempre les digo, ¿será que no te acuerdas? Porque por seguro por eso tuviste el segundo, ¿no? Y muchas veces pues no se acuerdan. Pero bueno, así funciona. El recién nacido con bajo peso al nacer es también un factor de riesgo. ¿Se acuerdan? Mateo era un bebé de bajo, con restricción del crecimiento, nació con bajo peso y además tenía una mamá eh, con síndrome de intestino irritable, con un padecimiento también gastrointestinal y tenía depresión postparto. La prematurez también es un factor de riesgo y también la interacción con el binomio. Hay mamás que no tienen mucha interacción con los bebés actualmente. Muchos niños los tenemos al cuidado de las nanas. Yo tengo a veces pacientes que llegan sin la mamá, o sea, que la mandaron con el chofer, la nana, porque pues las mamás trabajan ahora, ¿no? O con la abuelita, con el tío, o con la tía, o con quien se dejó. Y son bebés que pasan mucho tiempo sin su mamá, ¿no? Y esto se ha visto en varias revisiones que tiene un impacto.
Hay otros factores asociados y también está descrito. Estaba revisando hace unos días que estaba preparando la charla para ver qué había de nuevo sobre un artículo nuevo del carácter de los neonatos. Pues así como hay gente que somos muy intensa, pues hay bebés intensos. Y yo siempre les digo, pues es que te salió intenso, para eso no hay medicina, o sea, para eso no hay nada que hacer, ¿no? Y la verdad es que sí, sí, no es lo mismo un bebé que otro. Hay bebés que lloran mucho y hay bebés que son súper tranquilos. Hay otros factores gastrointestinales asociados. Eh, el exceso de gas intraabdominal, estos bebés que generalmente toman fórmula o que tienen mucha intolerancia a la lactosa, producen más gas de lo habitual, o bebés que no tienen una microbiota muy bonita porque nacieron por cesárea, porque las mamás tomaron 3.000 antibióticos en el embarazo, porque nunca recibieron lactancia materna, tienen una microbiota que no es bonita y entonces tienen una producción de gas excesiva. Ese es un factor de riesgo. Hay bebés que tienen hiperperistalsis, que se le mueve mucho la pancita, que las mamás les dicen, es que le calma la leche porque se oye como les han dicho, ¿no? Son estos bebitos que se les mueve demasiado el intestino y también tienen cierto problema. Hay bebés con hiperalgesia visceral, sienten mucho, su intestino es muy exagerado, lo que ocurre como en el síndrome intestino irritable, pero en el bebé. Y la disbiosis, ¿no? Que estos bebés que ya recibieron antibióticos de bien pequeñitos, que no toman lactancia, que nacieron por cesárea. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con la medicación que indicamos a un recién nacido. Y bueno, ¿el cólico es dolor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es dolor? ¿Sí? ¿Les duele la panza? Pues bueno, yo les quiero decir algo. Pues el cólico no es dolor. Pues el cólico, como su nombre lo indica, pues uno piensa que es dolor en el colon, porque se llama cólico. Y las mamás, cuando llegan, dicen, es que tiene cólico. Pues yo siempre les pregunto para aclarar, ¿y qué es cólico para ti? Entonces me platican todo lo que ya les digo, ¿no? Es que así y así se retuerce y se dobla y porque su pancita pero realmente hay muchos artículos de revisión en donde no queda claro si el cólico es verdaderamente dolor. No hay una etiología conocida y lo que se sabe actualmente es que no es un dolor, es un llanto inconsolable o es un quejido, pero al bebé no le duele nada. Se queja, no sabemos por qué. ¿Y por qué creen entonces que les dan Plidan, Presicol, Lespaven, ta, 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 y el niño sigue igual, porque no es un tema de dolor? Entonces, hay muchos factores gastrointestinales asociados, pero realmente no queda clara cuál es la etiología. Estas son algunas hipótesis de lo que ocurre con un bebé con cólico. Uno de ellos es la intolerancia transitoria a la lactosa. Recordar que la intolerancia transitoria a la lactosa es un tema distinto a la APLB. La alergia a la proteína de leche vaca es un tema alérgico. O sea, el bebé recibe proteína de leche de vaca, ya sea por la leche materna o por fórmula, y el bebé tiene una respuesta inflamatoria. La intolerancia a la lactosa es otra cosa. La intolerancia a la lactosa, todos los bebitos cuando nacen tienen intolerancia transitoria a la lactosa, porque todavía no tienen suficiente lactasa en el intestino. Y entonces cuando reciben la leche de la mamá que tiene lactosa, porque la glándula mamaria la produce, o una fórmula que todas tienen lactosa, a menos que le demos una fórmula sin lactosa, pues el bebé tiene intolerancia. Lo que le pasa al adulto cuando se toma un vaso de leche. Ya saben, seguro aquí todos, ¿no? Tomamos un vaso de leche, así, este, hasta diarrea, muchísimo gas, dolor. Lo mismo le pasa a un bebé. Al adulto se le acabaron los niveles de lactasa, al bebé todavía no tiene buena producción porque eso pasa hasta los 4 o 6 meses de edad, donde ya tenemos el pico máximo de lactasa. Antes no. Entonces, una de las teorías es que la intolerancia que tienen a la lactosa
les da cierto disconfort, más gas, más retortijón, y por eso están molestos. La calidad de la microbiota que ya les expliqué, dentro de la microbiota, todos tenemos una variedad de microorganismos, algunos buenos y algunos malos. Los buenos eh, son microorganismos que modulan el dolor por medio del eje cerebro-intestino, y los malos son microorganismos del lado de los Clostridiums, Clostridioides, eh, que producen muchas sustancias inflamatorias y que están relacionados con más dolor. Entonces, no es lo mismo un bebé que nace por parto, que desde ahí ya se colonizó por primera vez con lactobacilos de la vagina, que toma lechita materna, que tiene prebióticos, eh, que no ha recibido ningún antibiótico y que no tuvo ningún factor de riesgo y no tuvo hospitalización, no le han puesto antibióticos, no nada. Hay factores biológicos. Se ha visto que el tabaquismo materno es un factor de riesgo para que tengan más cólico de lactante, o incluso el tabaquismo cercano. Aunque no fumen encima de él, toda la nicotina y todas las sustancias que se adhieren a la ropa pueden tener un impacto. Las técnicas de alimentación, cómo lo alimentan, la frecuencia con la que lo alimentan. Es muy fácil controlar a un bebé dándole de comer. Entonces, de pronto son bebés que están sobrealimentados, que el bebé hace, ¿no? O sea, y la vuelta, dale, dale, ya, mira, es que, y entonces se vuelve el bebé, de ahí no se quita nunca, y eso pues tampoco, también pues le causa mucho problema. Y hay factores psicosociales. Los bebés hipersensibles, estos bebés que les tienes que ir avisando, te voy a meter al agua, porque si no, de verdad que no se puede con estos bebés. Son todo el ruido, la luz, el perro, o sea, son bebitos que son muy sensibles. El estrés familiar, las mamás, pues que somos de pronto muy aprensivas, algunas, mientras más grandes somos, más aprensivas. Mientras más formación académica, más aprensivas. Y la ansiedad de los padres. Estos son los últimos criterios que se revisaron para hacer el diagnóstico. Eh, los criterios de Roma han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La última revisión que se hizo fue en el 2016. Antes, en los criterios 1, 2, 3, se sentaban los expertos y se votaba y se hacía un consenso, ¿no? Eh, Ahora, en el último Roma 4, sí se votó, pero se hizo una revisión de la literatura para poder llegar a estos criterios, y cambiaron un poquito con respecto a 3 y 4, pero bueno, lo interesante ahorita es saber cuáles son los actuales. Entonces, ¿qué es el cólico de lactante? Es un episodio paroxístico de irritabilidad, llanto o quejido. Es un bebé que de la nada o llora, 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 o se queja, como, ¿no? ¿Han visto cómo las mamás es que todo el tiempo se está quejando? O está irritable, se inquieto, no lo quiere nada, no se nota tranquilo. Se amplió un poquito el tiempo en estos de Roma 4 hasta los 5 meses, y antes era, no sé si se acuerdan, la regla de los 3, que llore más de 3 días de la semana por 3 horas, ahora ya no, ahora es periodos frecuentes y recurrentes de llanto, molestia, irritabilidad. O sea, es un bebé que frecuentemente llora. A lo mejor no podemos encasillarlo en 3 veces a la semana, 3 horas al día, pero es frecuente que llore. Generalmente tienden a presentarse en las tardes y en las noches. Yo siempre les digo a las mamás, ay, no, yo ya daban las 7 y decía, por favor, que alguien. Y sí, 7, 5, empezaba la lloradera, ¿no? Por lo demás, es un niño sano, gordo, que crece, perfecto, rosadito. Entonces uno lo revisa, pues el niño no tiene nada, ¿no? Pero la mamá, a mí me llama mucho la atención. La primera consulta que llegan conmigo, llegan así, el pelo así,
¿no? Así con camisón, ¿no? Porque están destruidas, o sea, de verdad. Y la siguiente ya llegan con la boca pintada y ya, yo ya sé que me van a decir, ay, ya está muy bien, bebé, doctora, ¿no? Porque, pues así funciona esto. Entonces, bueno, mecanismos explicativos. Recordar que el cólico lactante no es causado por una enfermedad orgánica. Solamente en el 5% tenemos que indagar. Eh, obviamente, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las banderas rojas o qué tenemos que buscar? Cuando un bebé llora, 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 claro, hay que pensar que la primera posibilidad es cólico de lactante, pero también hay que revisar muy bien los signos neurológicos, revisarlos completitos, tono, reflejos, porque de pronto puede ser que sean bebés que están llorando porque te descargan o porque están súper espásticos, se asfixiaron, ¿no? Hay que revisar el desarrollo psicomotor, ¿no? ¿Qué hacen de recién nacidos? Reflejos, ya saben, plantar, palmar, búsqueda, tal, marcha. Hay que revisarlos e ir viendo que vayan ganando los hitos adecuadamente. Es importante revisar, pesarlos y medirlos encueraditos. Yo siempre les recomiendo encueraditos. Si trae un pañal con 200 mililitros de pipí, si trae, ya saben cómo llegan ahora que hizo frío, ¿no? El gorro, la bufanda, la cobija, las guantes, o sea, como si estuviéramos en el Polo Norte. Hay que quitarles todo eso pesa como 200 gramos, para ver, porque si un bebé se detiene, no crece, no sube de peso y llora, me ha pasado muchísimas veces que la mamá llega diciendo que tiene dolor, que tiene cólico. Cuando yo lo reviso, siempre los reencuero completitos, los peso encuerados, y resulta que este bebé pues ya perdió medio kilo, o mucho más del 10% que esperamos. ¿Por qué creen que llora ese bebé? Porque tiene hambre, porque la lactancia no está resultando exitosa. Eh, ahora tenemos también, vaya, está increíble que la lactancia materna esté en boom, pero hay mamás que son súper intensas con que lactancia materna exclusiva y no importa si tengo o no tengo leche, y a veces la lactancia no está exitosa y los bebitos llegan con mucha pérdida de peso y muertos de hambre y por eso lloran. Y cuando uno les da de comer, se acabó el llanto. Y obviamente explorarlos, ¿no? La exploración física siempre es muy importante, ver el ombliguito, ver las fontanelas. También me ha pasado afortunadamente en pocas ocasiones, que la irritabilidad es por alteraciones electrolíticas, por deshidrataciones graves, por hipernatremia. Entonces, hay que ver, o sea, hay que hacer mucha clínica. ¿Cuáles son las prácticas comunes? ¿Qué generalmente hacemos? Butiliocina, ¿no? ¿Es seguro? Pues no tanto, porque tiene un efecto anticolinérgico. ¿Es eficaz? No, no sirve para nada. Ay, ojalá que ande por aquí el de butiliocina, porque dimeticona. Eh, ¿Es seguro? Sí, o sea, sí, no le va a pasar nada. Y a veces sirve como placebito a los papás, ¿no? Ya le están dando, no quiero decir la marca, todos saben. Y ya, es que como ya le estoy dando, ya, ¿no? Pero la verdad es que no es tan eficaz, a menos que sean bebés que tienen mucho gas, o sea, que ustedes lo revisen y están así, porque además la mamá los alimenta, puede tener un efecto, porque acuérdense que una de las teorías es que como tienen mucho gas, eso los incomoda y les causa cierto disconfort, entonces eso sí puede ayudar. Los test seguros, pues depende. Yo no los recomiendo nunca, pero también pongo depende porque ya saben que todavía se utiliza la Mix Estrella y nos puede causar un problema grave. Yo en el Servicio Social de Pediatría, que lo hice en el hospital de Cholula, perdón, nos llegó un bebito que le hicieron ahí una serie de tecitos por cólico y tuvo una perforación intestinal. Casi se muere. O sea, no. Y hay que tratar de concientizar que no es bueno darles ningún tipo de té.
También bebitos que los llevan pues a curar y a qué tal, y que les dan purguitas, estas cositas, hay que tratar de hacer más conciencia sobre esto. Y eficaz, pues la verdad es que no. Incluso hay algunos estudios que dicen que los test causan más irritación colónica. Entonces les va peor. ¿Cuáles son otras prácticas comunes? Dietas de restricción a las madres que están con lactancia. Aquí sí les quiero decir, las mamás que estamos aquí, las que son mamás y alguna vez han estado con lactancia, pues la lactancia es durísima. Duele, generalmente, idealmente no, pero a muchas sí. Todo el tiempo ya no sabes qué hacer, estás en la misma posición todo el día en el sillón con el bebé. Horrible, ¿no? Y luego todavía que te quiten todo y que solamente te tengan de caldo de pollo y verduras, pobre mamá, ¿no? Esto es muy común. Les quitan los lácteos, la leche, las leguminosas, eh, todo, porque el cólico. Y no hay ninguna evidencia científica que demuestre que quitando estos alimentos van a tener más o menos cólico. Solamente si hubiera APLB, alergia a la proteína de leche de vaca, entonces se justifica hacer una restricción de proteína de leche en la madre. De otra manera, por favor, no lo hagamos, ¿no? Otra práctica común, darle fórmula extensamente hidrolizada. Tampoco es necesario, y yo siempre les digo cuando me invitan o hacemos alguna reunión, ¿se han fijado cuánto cuesta una fórmula hidrolizada, extensamente hidrolizada? Y de pronto pues te llega el papá es albañil, la mamá es ama de casa, y hay que siempre, yo siempre reviso cuánto cuesta la receta que estoy recetando, ¿eh? Porque pues se gastan todo lo que tienen en fórmulas que además no necesitan, ¿no? Hay que hacer mucha conciencia ahí. Y bueno, ¿en quiénes hay que considerarlas? Pues en los niños que tienen cólico grave, después de los 5 meses, 4 meses, que tienen otros datos acompañantes, diarreas, vómitos, eczemas, porque de pronto puede ser una alergia. Entonces, ¿cómo se confirmaría el diagnóstico? Pues dándoles la proteína de leche y después retándolo, ¿no? Entonces, esto es algo súper, súper importante. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Esto es como la mejor parte. Pues lo primero que hay que hacer es ser empáticos con esa mamá, con esa familia, escucharlo, escucharla, ¿no? A ver, en mi caso, yo trato de hacer consultas no muy cortas porque no me da, o sea, sí soy muy preguntona. Las mamás lloran siempre y eso es lo que necesitan, saber, o sea, que te digan exactamente qué les preocupa, que les prestes atención, que las valides, ¿no? Porque a veces, ay, no es, ay, esto es exagerado, ¿no? Hacer empatía y hacer clic con los padres, o sea, recabar toda esta información que les he pedido que tenemos que averiguar, factores de riesgo. Yo siempre o sea, me doy cuenta si la mamá está sola, si está acompañada, si está casada, si no es que sea chismosa, pero es importante dónde viven, con quién viven, dónde anda la abuelita, ¿no? Porque las abuelitas son tremendas. Si hay nanas, si no hay nanas, si todo esto es importante para poder disminuir la ansiedad de los padres. Siempre es muy importante trabajar mucho con la información. O sea, la mamá tiene que saber todo esto que les estoy diciendo. Cuando yo les digo, mira, ya sé que es difícil pensar y creer que el cólico no es un dolor, pero créeme, no es un dolor, no le duele nada, simplemente lloran. Cuando uno les dice eso, cambian, o sea, como que dicen, bueno, está bien, va a llorar. Y yo siempre les digo, otra cosa, súper importante. Yo te voy a dar tratamiento para que se sienta mejor,
pero lo que lo va a ayudar o a curar es el tiempo. Hay que tener paciencia. Si yo, y eso es real, o sea, los bebés dejan de llorar literal entre los 3 4 meses de edad. Ahí es el punto en donde disminuye mucho el cólico. Si yo les doy un tratamiento y no les explico todo esto, ellas piensan que mañana o pasado el niño ya no va a tener nada. Y como vuelve a llorar, porque no va a dejar de llorar, ¿qué van a hacer? Van a ir con otro médico. Y así. Entonces yo les digo, mira, ya sé que está terrible esto, ya sí, es una pesadilla, va a seguir llorando. Con este tratamiento, porque si es real, pues, va a llorar menos tiempo, pero no va a dejar de llorar hasta que cumpla 3 4 meses. A mí ya me llega la colita porque ya pasaron con mucho. Entonces a mí ya me llegan como de 2 meses, ¿no? Siempre les digo, te falta uno, ya llevamos dos, hay que respirar. Y de verdad, a la siguiente consulta ya vienen maquilladas, peinadas, bañadas, porque ya se sienten mejor. Hay otras opciones, probióticos, herbolaria y estrategias quiroprácticas. Bueno, a mí la herbolaria no soy Yo siempre digo, a ver, ¿es tomado o es untado? Untado, úntale, lo que quieras, pero no le des tomado nada. Las estrategias quiroprácticas, actualmente hay algunos masajes especiales para el cólico que realmente, al igual que la curado de empacho, que también hay un artículo científico acerca de lo que hace la jalada del cuerito, pues ahí lo que ocurre es que la estimulación de toda esta zona donde está pues toda la médula espinal hace que el movimiento intestinal aumente. Y entonces los bebitos pues, sacan más gas y evacúan y se curan. O sea, tiene una razón de ser la jalada del cuerito. Entonces yo siempre digo, si lo soban, lo masajean, está bien, pero tomado nada. Y bueno, el acompañamiento es muy importante como parte del tratamiento. Palmadas gentiles o arrullo rítmico. Sí funciona, está descrito en la literatura, el o palmaditas. Eso sí, cuando lo dejamos de hacer, otra vez, ¿no? Pero bueno, pues 30 minutos ahí, ya nos turnamos y ya por lo menos es una hora menos de que llore, ¿no? Un sitio tranquilo, silencio, música suave o ruidos blancos, literal en el Spotify le pones ruido blanco y es un ruido ahí como de licuadora, avión o tipo, les como que se quedan un ratito y les ayuda bastante. El uso del chupón. El uso del chupón es un tema controversial. Algunos pediatras o algunos médicos lo recomiendan, algunos no. Yo que me dedico a esto y que recibo muchos bebés llorando terrible y muchos bebés sobrealimentados con un montón de problemas digestivos porque todo el tiempo les dan de comer, es una buena herramienta. Es un pacificador porque si yo lo porteo, le pongo chupón, como que simulo el ambiente intrauterino. Yo siempre les digo, tengo una muy buena amiga que es odontopediatra y nos peleamos horrible siempre por eso, pero yo siempre les digo, a ver, una vez le pregunté, a ver, dime una cosa ya real, si tú le pones un chupón a un bebé en los primeros 3 4 meses, ¿le va a pasar algo en los dientes? Pues no, la verdad no, porque déjaselo, o sea, para la mamá de verdad, tú le das calma y eso es lo que se necesita. Eso sí, al año de edad yo siempre les digo, el chupón se tiene que ir, ¿no? Nos ayudó, pero pues se tiene que ir. Eh, y bueno, los probióticos, que de esto sí les quiero hablar. Como ustedes saben, los probióticos son microorganismos vivos que administrados en una cantidad adecuada tienen efectos benéficos en el hospedero. Aquí es muy importante porque ahorita mismo también estamos en un boom de los probióticos, ¿no? Ya ven, hay montones de probióticos, hay en las farmacias ya combinaciones de probióticos, y tenemos que identificar quién sí, quién no es probiótico. Los probióticos, pues hay
medicamentos probióticos, hay alimentos con probióticos, hay algunos que no son orales, que pueden ser, hay probióticos vaginales, hay probióticos para la piel, ya para en el skincare, muchas, si han visto las nuevas cremas, ya tienen probióticos. Eh, Hay suplementos dietéticos con probióticos y los no probióticos son todos los fermentados que también están de muy de moda, el kefir, tal, ¿no? Eh, Cada probiótico tiene un mecanismo de acción cepa específico, o sea, no todos los probióticos sirven para lo mismo, porque hay un montón y de pronto pues se nos hace fácil o el que nos acordamos, ¿no? Porque, ¿cómo se llamaba? TAS, no. Cada probiótico sirve para una cosa en especial. Tiene que ver con los efectos a nivel de la cepa, por efectos a nivel de la especie, y hay otros que comparten efectos, que tienen los mismos efectos. Por eso es muy importante saber elegir el probiótico que vamos a utilizar. En pediatría, actualmente los estamos utilizando para un montón de cosas. Para prevenir diarreas infecciosas, ahora que ya viene la temporada de diarreas, para prevenir la diarrea asociada a antibióticos cuando recetamos un antibiótico, para la enterocolitis necrotizante en los pretérminos, para las infecciones respiratorias altas, para las infecciones nosocomiales, para las alergias, para cuando queremos que un bebito tolere un alimento, cuando vamos a hacer un reto, para el síndrome intestino irritable, para el estreñimiento, para la prevención de trastornos emocionales, para la erradicación de H. pylori y para el cólico, también son el pilar del tratamiento. Yo siempre les digo eso a los familiares. El probiótico más estudiado es Lactobacillus reuteri, EDSM 17938. Esa es la cepa. Hay algunos otros reuteris, pero no es la misma cepa. Ese es el probiótico que está más estudiado. Este es un estudio en donde pueden ver que cuando tenemos que cruzar la línea, es una revisión sistemática en donde se revisaron muchísimos artículos y en todos el lactobacillus reuteri tuvo un efecto positivo en mejorar el tiempo de llanto. Así es como se mide la mejoría del cólico. Yo les pregunto cada vez que van a consulta a mis pacientes, la basal, ¿cuánto tiempo llora? Como Mateo, ¿se acuerdan? Lloraba 6 horas. La siguiente consulta, ¿y ahora cuánto lloró? Ya como 3 al mes, que también es colmillito, ¿no? Porque pues el tiempo también los va a ayudar. Entonces yo ya sé que a la siguiente ya casi no va a llorar, ¿no? Pero sí se ha visto que el probiótico impacta en el tiempo de llanto. Miren, todos estos estudios, todos estos autores, la doctora Soyeska, Guadua, Sun, Sabino, Chao, son los gastroenterólogos que hacen más publicaciones y que tienen más experiencia con los probióticos en todas partes del mundo, bueno, en muchas partes del mundo. Este es el que ha mostrado una utilidad real para el manejo del cólico, Lactobacillus reuteri. Esa es la cepa específica. Hay algunos otros estudios, este es otro estudio en donde se les dio a los pacientes también otro tipo de probióticos como Bifidobacterium longum y Pediococcus pentasaurus. Este es un estudio doble ciego controlado con placebo, en donde también se vio que el tiempo de llanto disminuía bastante a partir, como pueden ver, del día 7, 14 y 21. Eso es algo también muy importante. Generalmente el efecto del probiótico está reportado que inicia a partir de las 2 semanas de tratamiento. Y eso es algo que tenemos que también comentarles. O sea, decirles, en estas 2 semanas probablemente no vamos a tener grandes cambios, pero a partir de la segunda semana todo va a estar mejor y el bebé va a llorar un poquito menos. Este es otro estudio que también hicieron controlado con placebo con Bifidobacterium animalis, BB12. También es un estudio complejo controlado con placebo, en donde también encontraron que el tiempo de llanto se redujo prácticamente a la mitad con el uso de este otro tipo de probiótico. Entonces, bueno,
Mensajes para llevar a casa. Lo más importante de todo este tiempo que me la pasé hablando. Lo más importante en el cólico lactante es calmar la ansiedad y la preocupación de los padres. Explicar el pronóstico del padecimiento. O sea, ¿cuándo va a estar mejor? ¿Qué está pasando? Que no le va a pasar nada. O sea, no va a pasar de ahí. No va a pasar de que llore horrible y que se desvelen un montón con el bebé. ¿Cuánto tiempo dura este padecimiento? Porque entonces ellos ya están esperando que no va a estar sencillo, pues, y no están esperando que al siguiente día el bebé ya no tenga nada. Promover la lactancia materna es súper importante para sí le da menos cólico al bebé con lactancia materna que al que toma fórmula, pero en el caso de los bebitos que tengamos que hacer lactancia mixta porque necesitamos mejorar su estado nutricional, porque la mamá no está con el bebé prácticamente gran parte del tiempo y no tiene la oportunidad de extraerse, porque la mamá decidió, también se vale, que no quiso dar lactancia materna. En el caso del uso de fórmulas, es importante controlarla y pautarla. O sea, cuánto se tiene que tomar y cada cuánto. No pueden ser tomas. Hace poquito me llegó un bebé con muchísimo reflujo de un mes. ¿No? Y lo hacían así, le cambiaban el pañal. O sea, era. Entonces, cuando llego a la parte de preguntarles qué está comiendo, es un bebé que lo cuida el papá, porque la mamá tiene un puesto ahí como importante y entonces trabaja el día completo, pues toma pura fórmula y entonces el bebé toma 6 onzas cada 3 horas. Es un bebé de un mes. Entonces, pues claro que vos estabas acá, como cuando uno tiene reunioncita y comes, y la botanita y la cenita, y pedimos la ayuda, así, y para la noche ya así se te regresa la comida, ¿no? Así el bebé, pero todo el día. Entonces, pues es que por eso lloraba, por eso tenía reflujo, por eso. Entonces es muy importante controlar la lactancia artificial, cuánto le vamos a dar, cada cuánto, y cuando no le toque comer, pues o lo arrullo o lo calmo, y si la mamá lo permite, pues ponerle el chuponcito. A veces lo único que quieren es, los bebés son muy orales, solo quieren un estímulo oral, ¿no? Que así se puede calmar, porque si se lo pegan al pecho, da lo mismo, comen. Cada vez que ellos succionan, comen. Entonces no es la idea tampoco. El uso del lactobacillus reuteri es muy importante, ya sea administrado en forma de medicamento o añadido en la fórmula. Si la fórmula tiene ya el probiótico, también es mejor, importante. Y muy importante, evitar la sobremedicación. Estos bebés de pronto llegan con unas recetas. Es importante evitar sobremedicarlos. ¿Qué puede resultar? Un medicamento para mejorar el gas, por supuesto su probiótico y su vitamina D si toman solo lechita materna. No necesitan otra cosa. Ya platicamos que paracetamol, ibuprofeno, butilosina, no van a tener ningún efecto. Entonces tratemos de no. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Prebióticos, que podemos hablar ahí de la lactosa, es importante. En el caso de los bebitos de esta edad, que lo único que comen es leche, eh, el prebiótico principal es la lactosa. Por eso es importante que o sea, la leche materna tiene lactosa y las fórmulas tienen lactosa, a menos que les pongamos una fórmula sin lactosa, que no es la idea, porque la lactosa es un prebiótico importante, tiene un efecto prebiótico en el intestino. ¿Qué quiere decir eso? Que ese prebiótico es el alimento de los probióticos y también tiene un efecto para el desarrollo cerebral, la lactosa. Por eso no es nada más así de ya quítasela y eternamente lo tenemos con fórmulas sin lactosa. Y el uso de probióticos, pues es sí o sí. Yo, incluso hay algunos estudios
en donde se recomiendan los probióticos en la embarazada a partir de la semana 26 para hacer un poquito de profilaxis contra todos los trastornos funcionales. Y yo siempre les recomiendo, hay poca gente que consulta para, o sea, para asesoría prenatal, o sea, la mamá que llega embarazada, ya hay. Yo tengo mamás que llegan para saber cómo le van a hacer cuando nazca, qué le van a dar de comer, cómo le van a hacer con la lactancia. Y desde ahí ya se van con una receta con un probiótico para que desde el día que nace empecemos. Entonces se recomienda. Cuando los bebitos tienen ya alimentación complementaria, los prebióticos pues están en las frutas, en las fibras, en las verduras y también se puede continuar con probióticos. Generalmente los probióticos pues yo los dejo el tiempo que dura más o menos el cólico del lactante, hasta los 4 o 5 meses. Si son bebés que tuvieron muchísimo cólico, reflujo fisiológico, disquesia, diarrea, o sea que les tocaron todos, sí se los prolongo un poquito más, ¿no? Pero si no, con 3, 4 meses son suficientes. Esa pregunta también es muy importante. Eh, Tratemos de normalizar el uso de probióticos cuando indicamos un antibiótico. A veces, pues no sé, hay que ser muy juiciosos con el uso de los antibióticos, muy. Actualmente está estudiado que la primera causa de muerte en el 50 va a ser resistencia a antibióticos. Ya no van a ser diabetes, hipertensión, complicaciones, por la manera en la que recetamos antibióticos. Entonces, si tenemos que recetar antibióticos porque se me ocurre una oncalitis, porque sepsis neonatal, porque hizo una neumonía bacteriana, es importante que a la par, inmediatamente del inicio del antibiótico, iniciemos un probiótico. Y ahí solamente hay que revisar cuál, porque hay probióticos que están estudiados para prevenir la diarrea asociada a antibióticos o para el uso con antibióticos, porque además hay probióticos que al momento de usarlos con el antibiótico se mueren. O sea, por eso no se puede usar cualquiera. Solamente saber, pues, cuál es el ideal, ¿no? Que generalmente el que puede funcionar es Clausi o Saccharomyces boulardii, es el microorganismo. Pero sí, sí se tiene que quitar inmediatamente. ¿Ves? O es gente, vaya, pacientes que tienen, así como hablamos a veces del intestino perezoso, o sea, gente que es estreñida porque verdaderamente su tránsito intestinal es muy lento. Hay gente que tiene un tránsito intestinal muy acelerado y lo mismo ocurre con el bebé. O sea, es un bebé que sí, realmente es clínico, es clínico. La verdad es que no hay manera de medirlo. En los niños grandes que tenemos otro tipo de problemas, en donde estamos haciendo un estudio de estreñimiento crónico, hay manera de medirlo haciéndole un tránsito, ya sea con carbón activado, o sea, yo le doy un poquito de carbón y literalmente estoy revisando todas las popos y cuando se pinta, normalmente o sea, de lo que comemos a cuando evacuamos, tienen que pasar 24 horas. Pero hay bebés o niños que hasta las 72 sacan ese carbón. Ya cuando es un tema más hospitalario, se cortan las onditas que son radiopacas que se pueden ver, como unos cenitos, se los traga y le hacemos una radiografía donde se van marcando conforme van. Digo, eso ya está más invasivo, ¿no? En el bebé no es necesario, simplemente, pues es un bebé que son estos bebitos que evacúan 8 o 10 veces al día, que todo el tiempo están, ¿no? Y hay bebitos que hacen una vez al día y entonces asumimos que su peristalsis es más normal, pero es clínico. Puede ser, pero la verdad es que Reuteri tiene más evidencia de que funciona mejor, RAF no se puede utilizar, no tiene tanta evidencia, y lactasa yo nunca lo utilizo. No, no me parece que tenga, en teoría tendría que funcionar. Claro, claro, en los niños más grandes
adolescentes principalmente. En México, a partir de los 8 años de edad, se ha visto que empiezan a disminuir la cantidad de lactasa que producimos. Por eso el latino y el mexicano tienen mucha intolerancia a la lactosa. O sea, ya es raro el adulto que puede tomarse un vaso de leche entera. Y eso ocurre a partir de los 8. Cuando yo tengo un adolescente, pues que además ya saben, comen pizza, yogurt, malteadas y están muy sintomáticos por la leche, la lactasa en tableta, a algunos pacientes les ha funcionado bastante bien. Pero por alguna razón, la lactasa en gotas, yo no he visto ninguna mejoría. Y la evidencia dice que, pues tampoco, ahorita está muy de moda ese medicamento. Pero la verdad es que yo no lo indico porque además pues los papás gastan y gastan ya suficiente con otras cosas. Entonces yo prefiero que gasten en el probiótico y que ahí, pues porque lo vamos a estar comprando y la verdad es que ya todos los probióticos están, o sea, tienen un costo alto. Entonces, no tiene gran utilidad. Momento considerar realmente el uso de antiespasmódicos. Ok. Ahí se recomienda utilizarlos cuando tenemos un bebé con mucha sintomatología de gas. O sea, este bebé que cuando lo ponemos en la mesita de exploración tiene una pancita, ¿no? Un abdomen a tensión, duro, que la mamá dice es que siempre tiene la pancita muy dura, que son bebés que tienen mucha disquesia. Acuérdense que disquesia es que no coordinan todavía muy bien cómo hacer popó. Entonces pujan, se ponen rojos, se empuñan, pero aprietan todo el cuerpo, ¿no? Las piernitas así, las pompitas, entonces pujan, pero aprietan. Entonces, eso es una sensación de incomodidad horrible, como cuando seguro a todos nos ha pasado que tienes diarrea o tienes muchas ganas de hacer popó, pero no tienes un baño cerca. Y así te sudan las manos y como que eso sienten los bebés cada vez que quieren evacuar cuando tienen disquesia. Siempre trato de explicarles a las mamás así. Entonces, eh, lo mismo ocurre con el gas. Cuando tienen demasiado gas, porque no hacen popó seguido, porque intentan varias veces y no pueden, se llenan de gas. Y lo mismo pasa, sienten el recto lleno de gas, están puje, 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 pero no pueden expulsarlos. Ahí es cuando se recomienda. De otra manera, no, o sea, no hay que dejarlos tampoco así como de cajón, pero si la mamá claramente dice es que le cuesta mucho expulsar el gas, no se cagasecito, se está pujando mucho, está siempre muy panzoncito, puede funcionar, porque le va a dar más confort. Excelente sesión, doctora. ¿A partir de qué edad puede indicarse el probiótico? ¿Puede usarse en prematuros? ¿Qué dosis se utiliza y qué tiempo? Gracias. Ok, a partir del día 1, o sea, desde el día que nace, sí puede indicarse en prematuros y, bueno, la marca comercial más común son 5 gotas diarias. ¿Qué nombre comercial de L-Reuteric recomienda por costo y eficacia? Bueno, a ver, está Biogaya, ¿no? Es un muy buen probiótico, la dosis son 5 gotitas diarias, generalmente ese es el que tenemos ahorita en el mercado. También está Lactipan gotas, Nantel Comfort y está Probiolog RN, o sea, son varias, ¿no? Este, la verdad es que los costos son prácticamente los mismos, ¿no? Eh, pero bueno, esas son las marcas comerciales. Odontopediatras están en contra del uso de chupón, ya que modifica los dientes y el paladar e incluso producen caries antes de la aparición de los dientes. ¿Cuál es su postura al respecto? Sí, mi postura, como les comentaba, que yo me enfrento como mucho a esos bebés que lloran muchísimo y que tienen muchos problemas digestivos por la sobrealimentación.
el uso del chupón en los primeros meses, que es cuando dura como lo complicado, 3, 4 meses, yo sí lo recomiendo. Y a mí me ha dado muy buen resultado, porque cuando el bebé deja de llorar, porque tiene un chupón en la boquita, pues la mamá también deja de llorar. Y entonces, pues todo se vuelve como más tranquilo. Sí les anticipo, sí les digo, el chupón nos puede ayudar ahorita en lo que empezamos a tener el efecto del probiótico, en lo que empezamos a, a mejorar la calidad de su microbiota, en lo que el bebé tiene más madurez, pero se tiene que ir pronto. Pero la verdad es que, o sea, la evidencia sí dice que en los primeros meses no hay ningún problema con el chupón. El problema viene cuando se prolonga el uso del chupón, que es después del año de edad, o cuando los bebés ya tienen dientes, porque obviamente, pues, ¿no? Tiene un efecto ahí como de palanca. Pero la verdad es que en los primeros meses pues, no pasa nada y se puede usar sin ningún problema. Si usted logra tener la empatía y el tiempo de conectar, o sea, de hacer clic con esa mamá y que la mamá confíe en todo lo que le está diciendo porque usted le va a dar una muy buena explicación, esa mamá se va a quedar ahí. ¿Cuándo se tiene que referir? Si yo empiezo a tener datos de alarma, o sea, si yo empiezo a detectar lo que ya platicamos, ¿no? Signos de alarma, no crece, no gana peso, ya tiene más de 4 meses y se sigue llore y llore y llore, o se agregan algunos otros síntomas, diarreas, eczema, pues probablemente hay alguna otra cosa que habrá que revisar y entonces podría estar bien la referencia. Pero de principio el cólico del lactante, pues hay que verlas, ¿no? Yo creo que todos tenemos la capacidad de ver un bebito con cólico, porque además pues es el pan de cada día, ¿no? Hay muchos bebés siempre y solamente hay que tratar de darle la tranquilidad que necesitan mientras va pasando. ¿Alguna pregunta más de los presenciales? ¿No? Pues sin más, doctora Gabriela, muchísimas gracias por esta gran ponencia. Muchas Nos gracias. hemos actualizado bastante. La felicitamos, muy entretenida. Esperamos contar con usted en alguna otra sesión para los médicos familiares. Muchísimas gracias. Vamos a cederle la palabra aquí a la licenciada Yasmín. Hola, buenas noches. Vamos un poquito con la parte comercial. Antes que nada, me gustaría hacer hincapié también con el tema de la lactancia. Para Nestlé también, la leche materna va a ser el estándar de oro. Siempre vamos a buscar la manera de asemejarse. Y cuando no es posible es cuando nosotros entramos. Entonces, cuando la mamá trabaja o cuando no puede ser al 100%. Y nosotros manejamos una fórmula que es NAN Optimal Pro, la cual tiene una combinación explosiva. Nosotros cuidamos mucho la calidad de la proteína. Es una patente de Nestlé, la proteína optimizada, en la cual se adecua la cantidad de aminoácidos a lo que maneja el perfil de la leche materna. Es por eso que manejamos 4 etapas. También tenemos un prebiótico que es un olisacárido de la leche materna, 2FL, que es el más abundante. Y nosotros traemos probiótico incluido que es L-Comfortis, que es L-Reuteri como tal. Contamos con la evidencia científica donde se ha comprobado menor llanto por cólico infantil. Y con esta combinación nosotros queremos promover la salud digestiva desde temprana edad. Contamos con 4 etapas, como les había mencionado. En cada etapa, como pueden ver, viene la cantidad mínima de proteína para evitar algún exceso de peso.
o alguna saturación a nivel renal. Pero las 4 etapas vienen con lo que es el probiótico, la proteína y el prebiótico. Asimismo, cuando las mamás están con lactancia, pero presenta el bebé cólico infantil, también tenemos una solución que es el probiótico Nanker Comfort. Nosotros tenemos L-Reuteri como tal, la cepa solita, y que le ayuda a disminuir el tiempo de llanto por cólico, mejora la calidad de vida de la familia, como ya lo había mencionado la doctora en la ponencia, que es muy importante. Equilibra la microbiota intestinal y también va a favorecer el confort digestivo. Nosotros lo tenemos en polvo, nuestro probiótico, y trae 15 sobres la cajita. La indicación es dar un sobre diario. ¿Y cómo se puede dar? Se puede diluir en la fórmula infantil, se puede diluir en agua a partir del 6º mes, se puede indicar desde el nacimiento hasta el año de edad. En las papillas también se puede mezclar en alguna solución de hidratación oral, y también alrededor del pezoncito se podría dar. También hay que cuidar mucho la temperatura, temperaturas altas pues inactivan el probiótico, entonces tratar de que no esté muy caliente, y nosotros tenemos uno a la octava unidad formadoras de colonias, y donde lo pueden encontrar en farmacias del ahorro. Y bueno, algo independiente también, un nuevo suplemento que nosotros tenemos es para niños con bajo peso y baja talla a partir de los 3 años, que se llama Senda. Lo queremos dar a conocer para aquellos pacientes que tienen baja talla, desnutrición. Nuestro suplemento aporta 7.7 gramos de proteína por porción, es a base de alfa-lactoalbúmina, y aporta 1 kilocaloría por mililitro. Entonces queremos dárselos a conocer, y aquí pueden ver cómo se prepara. Es una latita de 400 gramos que trae su cuchara medidora, son 5 cucharitas y 180 mililitros de agua. Esa sería una porción de Ascenda y se recomienda 2 veces al día para aquellos pacientitos con problemas de desnutrición, ya sea que ya lo presenten o que estén en riesgo. Y por último, me gustaría darles una encuesta de la evaluación del evento, de los temas abordados. Pueden escanear el código, y si no, ahorita les envío el link para que se los compartan. ¿Me pueden hacer el favor? Y pues les agradezco mucho su asistencia, y esperamos tener más colaboraciones con ustedes. Gracias.